Mi marido me echó de casa y bloqueó todas mis tarjetas, convencido de que no tardaría en volver arrastrándome. Pero pasó una semana y no recibió ni una llamada mía. Tras conseguir mi nueva dirección a través de unos conocidos, fue hasta allí. Al ver un enorme chalet en las afueras, se quedó helado. Sofía dejó en el suelo 2 pesadas bolsas de la compra y se apoyó en la puerta de entrada para recuperar el aliento. Subir a un 5º piso sin ascensor siempre era una tarea ardua, sobre todo con tanta carga. Se quitó los zapatos, haciendo una mueca por el dolor punzante en los pies, y se dispuso a sacar las cosas de las bolsas. Pero en ese momento, Javier salió de la habitación. Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, y la miró como si acabara de cometer un crimen. En su mano sostenía el móvil, con la pantalla iluminada por una notificación de la aplicación del banco. 80 euros, dijo con una voz plana y fría. 80 euros en unos trapos. Sofía se enderezó lentamente, sintiendo como el cansancio habitual después de un día de trabajo empezaba a mezclarse con la irritación. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez estas discusiones por cada euro gastado? Javier, no son unos trapos, respondió en voz baja, quitándose la gabardina. ¿Necesitaba una blusa para el trabajo? La que tenía estaba completamente desgastada. ¿Para el trabajo? Sonrió con desdén, y en esa sonrisa no había ni una pizca de calidez. ¿En tu biblioteca? ¿Quién te mira? ¿Los jubilados que van a leer el periódico? ¿A ellos qué más les da como vistas? Sofía apretó los labios, intentando no mostrar lo mucho que le dolían sus palabras. Antes, Javier nunca había hablado de su trabajo con tanto desprecio. Antes, él era completamente diferente, atento, cariñoso. Pero eso fue hace 3 meses, antes del día en que lo nombraron jefe del departamento de venta. Aún así, debo tener un aspecto presentable, murmuró ella, inclinándose hacia las bolsas. Javier, no hablemos de esto ahora. Estoy cansada. Tengo que preparar la cena. ¿Cansada? Se acercó un paso, y su voz se hizo más fuerte. ¿Y tú crees que yo no me canso? Me mato a trabajar de la mañana a la noche, llevo todo el departamento sobre mis hombros, resuelvo problemas, y tú aquí gastando mi dinero en blusas. ¿Tu dinero? Sofía se irguió, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. Javier, yo también trabajo. Quizás gano menos, pero aporto mi parte al presupuesto familiar. ¿Tu parte? Se rió, pero fue una risa cruel e hiriente. Tus míseros 950 euros. Eso no cubre ni los gastos de la comunidad. Yo pago este piso. Yo pago tu comida, tu ropa. ¿Vives de mi dinero, Sofía? Y no estaría de más que lo recordaras. Ella lo miraba en silencio a ese hombre con el que había vivido 10 años. ¿Dónde estaba el Javier que le traía flores sin motivo, de camino a casa desde el trabajo? El que preparaba el desayuno los domingos y decía que su trabajo en la biblioteca era importante porque ayudaba a la gente a encontrar el camino hacia el conocimiento. ¿Cuándo se había convertido en este desconocido engreído y frío? Yo no te pido cuentas de cada céntimo que gastas, dijo Sofía, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Por qué me las exiges tú a mí? Porque este es mi piso. Javier alzó la voz, y Sofía se estremeció. Lo compré con mi dinero antes de que nos casáramos. ¿Vives aquí por mi caridad? ¿Entiendes? En la cocina, el agua goteaba de un grifo defectuoso. Un sonido rítmico e insistente. Tac, tac, tac. Normalmente, ese ruido irritaba a Sofía, pero ahora apenas lo oía por encima de los latidos de su propio corazón. Le temblaban las manos, y entrelazó los dedos para que no se notara tanto. No entiendo qué te pasa, susurró. ¿Has cambiado por completo desde ese ascenso? Es como si se te hubiera subido a la cabeza. No se me ha subido nada a la cabeza, replicó Javier bruscamente. Simplemente, por fin he entendido lo que valgo. ¿Y tú? Tú te has quedado en el mismo nivel de siempre. Una bibliotecaria con el sueldo de una becaria. Sofía sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero se obligó a no llorar. No ahora. No delante de él. Se agachó hacia las bolsas y empezó a sacar los productos, un cartón de leche, pan, verduras para la ensalada. ¿Y esto qué es? Javier señaló un pequeño paquete en sus manos. Queso, respondió Sofía. Cabrales, es tu favorito. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta este queso? 12 euros. Javier, es tu favorito. Quería darte una sorpresa. Él le arrancó el paquete de las manos y lo arrojó de vuelta a la bolsa. Sofía retrocedió, llevándose una mano al pecho. 12 euros por un trozo de moho, siseó entre dientes. ¿Te has vuelto completamente loca? Gastando el dinero a diestro y siniestro como si creciera en los árboles. Yo solo quería. ¿Qué querías? ¿Qué puedes querer tú? Javier se acercó a ella, imponente. Sofía retrocedió instintivamente hasta chocar con la pared. No eres nadie. Sin mí no eres nada. Una bibliotecaria patética con una blusa raída.
Y si no fuera por mí, seguirías viviendo en un piso compartido, contando los céntimos hasta fin de mes. Javier, para, no te atrevas a darme órdenes, gritó él. Y Sofía vio cómo se le hinchaban las venas del cuello. Esta es mi casa, mis reglas. ¿No te gusta? Pues lárgate de aquí. Se hizo un silencio pesado y vibrante. ¿En algún lugar? Fuera, pasó un coche y un perro ladró. En la cocina, la tetera que Sofía había puesto al fuego nada más llegar empezaba a silbar suavemente, pues el agua ya hervía. ¿Por qué no dices nada? Se burló Javier. No tienes a dónde ir, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. Así que quédate calladita, no protestes y agradece que tienes un techo sobre tu cabeza. Se dio la vuelta y se dirigió a la habitación, pero se detuvo en el umbral y se giró. Y devuelve esa blusa a la tienda. Mañana mismo. No necesito una mujer que no sabe controlar los gastos. Sofía permaneció apoyada en la pared, sintiendo como las lágrimas le resbalaban lentamente por las mejillas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que notó el sabor salado en sus labios. La tetera en la cocina silbaba cada vez más fuerte, de forma exigente, histérica. Se acercó lentamente y apagó el gas. El vapor le envolvió el rostro, húmedo y caliente. Qué cansada estaba, cansada de esos reproches interminables, de ese desprecio en su voz, de la sensación de insignificancia que Javier le inculcaba día tras día. Llevaba 3 meses aguantando, esperando que se le pasara, que recapacitara, que su antiguo marido volviera. Pero no volvía. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso a guardar los productos en el frigorífico en silencio. Sus manos se movían automáticamente, mientras en su cabeza daba vueltas un solo pensamiento: ¿de verdad no valgo nada? ¿De verdad tiene razón? Cenaron en silencio. Javier estaba absorto en su teléfono, soltando de vez en cuando comentarios sobre lo idiotas que eran sus subordinados y lo difícil que era trabajar con gente incompetente. Sofía asentía sin escuchar. Cortaba un tomate para la ensalada y pensaba en cómo antes hablaban durante la cena, compartían noticias, planes, sueños. Ahora un abismo los separaba y Sofía no sabía cómo superarlo. Mañana llegaré tarde, dijo Javier sin levantar la vista de la pantalla. Tengo una reunión con cliente. Quizá vuelva de madrugada. De acuerdo, respondió Sofía en voz baja. Y por cierto, esta semana retrasarán la prima, así que apriétate el cinturón. Nada de blusas, quesos ni otras tonterías. Sofía dejó el cuchillo y se secó las manos con un paño. Javier, de verdad necesitaba esa blusa. La vieja estaba hecha un desastre. Dios mío. Se recostó en la silla y la miró con una expresión que decía que acababa de soltar la mayor estupidez del mundo. Pues lávala mejor o cómprate algo en el mercadillo por 10 euros. ¿Para qué necesitas ropa cara? ¿A quién le importas en esa biblioteca tuya? Algo dentro de Sofía se estremeció y se rompió. Quizás fue la paciencia, quizás los restos de amor, o quizás, simplemente, el sentido de la dignidad que había intentado preservar todos esos meses. No soy ninguna pordiosera que tenga que llevar harapos, dijo, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Trabajo, gano mi dinero y tengo derecho a comprarme ropa decente. Javier dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. En sus ojos brilló algo peligroso. ¿Qué tienes derecho? Repitió en voz baja, demasiado baja. ¿Tienes derecho? Sí. Sofía se levantó de la mesa, sintiendo como algo caliente e incontrolable hervía en su interior. Tengo derecho a no escuchar tus reproches cada maldito día. Tengo derecho a no sentirme como una arrimada en mi propia casa. En mi casa, gritó Javier, poniéndose también en pie de un salto. Esta es mi casa. ¿Y si no te gusta? Si eres tan orgullosa e independiente, lárgate de aquí ahora mismo. Sofía se quedó paralizada. Había imaginado muchas veces cómo acabaría otra de sus discusiones, pero nunca así. ¿Hablas en serio?, susurró. Totalmente en serio, Javier se acercó a ella con una sonrisa maliciosa en el rostro. Coge tus trapos y desaparece. A ver qué tal te va sin mi dinero, sin mi piso. No aguantarás ni una semana. Volverás arrastrándote de rodilla. Javier, es tarde. Son casi las 10 de la noche. ¿Y qué? Me da igual. Fuera de aquí. Inmediatamente. Hablaba en serio. Sofía lo veía en su rostro, en sus pómulos tensos, en el brillo frío de sus ojos. Hacía 3 meses no habría creído que fuera capaz de algo así. Pero ahora, frente a ella, había un extraño, y ese extraño la estaba echando de casa a altas horas de la noche. Sofía fue al dormitorio con las piernas de gelatina. Sacó una vieja bolsa de deporte del armario y empezó a meter cosas mecánicamente: vaqueros, jerseys, ropa interior. Le temblaban tanto las manos que no conseguía cerrar la cremallera del neceser. Javier observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Y deja la tarjeta, dijo. La común.
Sofía sacó la tarjeta de la cartera y la dejó sobre la cómoda. Tenía otra, la de su sueldo, pero apenas le quedaba dinero. Faltaban 2 semanas para cobrar, y había gastado casi todo el último sueldo en la compra y en aquella blusa. El móvil también déjalo, añadió Javier. Lo pago yo. ¿Qué? Sofía se dio la vuelta. Javier, ¿cómo voy a estar sin móvil? Cómprate uno con tu propio dinero, ya que eres tan independiente. Dejó el teléfono en silencio junto a la tarjeta. La bolsa ya contenía lo imprescindible. Sofía se puso la gabardina y cogió la bolsa. Javier, dijo, deteniéndose en la puerta, ¿de verdad crees que volveré arrastrándome? Él sonrió con suficiencia. Lo sé. En 3 días como máximo, cuando te des cuenta de que no tienes dónde vivir ni con qué. Sofía asintió, aunque por dentro sentía un frío glacial. Entonces, nos vemos en 3 días, dijo en voz baja, y salió por la puerta. Javier la acompañó hasta el rellano, como si temiera que cambiara de opinión. Cuando la puerta se cerró con un chasquido metálico a su espalda, Sofía oyó cómo giraba la llave en la cerradura. Una vez, 2. Se quedó en el oscuro rellano con la bolsa en la mano, sin saber a dónde ir. El ascensor seguía sin funcionar. Los tramos de escalera se hundían en la penumbra, iluminados solo por unas bombillas tenues. En un piso inferior se cerró una puerta y se oyeron voces. Sofía empezó a bajar lentamente, escalón a escalón. Con cada paso, el frío crecía en su interior. No era el frío de la noche de otoño, sino el de la conciencia de lo que acababa de ocurrir. La habían echado, sin más, sin dinero, sin teléfono, a altas horas de la noche. Cuando salió del portal, un viento cortante le golpeó la cara. Sofía se estremeció y se ajustó la gabardina. Las farolas emitían una luz mortecina sobre su cabeza. A lo lejos, sonaba una sirena. La ciudad vivía su vida nocturna, indiferente a sus problemas. Sofía sacó del bolsillo de la gabardina un billete arrugado de 20 euros. Era todo lo que le quedaba, suficiente para un taxi hasta casa de Marina. Marina, su amiga desde la universidad, vivía en la otra punta de la ciudad. Sofía esperaba que estuviera en casa y pudiera acogerla, al menos esa noche. Paró un taxi en el cruce más cercano, se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. El conductor, un hombre mayor con un bigote canoso, la miró por el espejo retrovisor, fijándose en su cara llena de lágrimas, pero no preguntó nada. Quizás había visto de todo en sus años de trabajo. Mientras el coche serpenteaba por las calles nocturnas, Sofía miraba por la ventanilla y pensaba. Pensaba en cómo ella y Javier se habían conocido 10 años atrás en la feria del Lib. Él trabajaba entonces como comercial en una pequeña empresa, era tímido, atento, sabía escuchar. Paseaban por las tardes, hablaban de todo, hacían planes. Se casaron un año después. No vivían con lujos, pero sí en armonía. Sofía trabajaba en la biblioteca. Javier, lenta pero firmemente, ascendía en su carrera. Y entonces llegó el ascenso. Jefe del departamento de venta. Un aumento de sueldo considerable. Trajes nuevos, relojes caros, un corte de pelo moderno. Y con todo eso, una especie de arrogancia, un desprecio hacia quienes no estaban a su nivel, incluida su propia mujer. Sofía se secó las lágrimas. Llorar no servía de nada. Tenía que pensar en qué hacer a continuación. Marina le abrió la puerta en bata y con una toalla en la cabeza. Al parecer, acababa de salir de la ducha. Al ver a Sofía con la bolsa y la cara llorosa, se quedó boquiabierta y la hizo entrar de inmediato. Dios mío. Sofía, ¿qué ha pasado? La abrazó por los hombros y la llevó a la sala de estar. Estás temblando. Ahora mismo te preparo un té. Sofía se dejó caer en el sofá y solo entonces sintió lo agotada que estaba. No solo físicamente, estaba agotada del alma. Marina volvió rápidamente con una botella de agua fría y una manta, arropó a Sofía y se sentó a su lado. Cuéntamelo todo, dijo simplemente. Y Sofía se lo contó todo, los últimos 3 meses, los reproches constantes, la discusión de esa noche, como Javier la había echado a la calle sin dinero ni teléfono. Hablaba y lloraba, y Marina, en silencio, le acariciaba la espalda y negaba con la cabeza. «¡Qué canalla!», dijo en voz baja cuando Sofía terminó. «Perdona, Sofía, pero tu Javier es un completo canalla. ¿Cómo ha podido hacerte esto?». Dijo que sin él no soy nadie. Sofía se secó los ojos. «Que volveré arrastrándome en 3 días». «¿Y qué vas a hacer?». Sofía la miró, y en sus ojos brilló una nueva determinación. «No voy a volver. Ni en 3 días, ni en 3 meses. Nunca». Marina le apretó la mano con fuerza. «Así se habla. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesite. Tengo una habitación libre. La uso como taller, pero hay un sofá-cama. Ya nos apañaremos». Sofía asintió agradecida. Se quedaron mucho tiempo en la cocina, bebiendo té fuerte y dulce. Marina le contaba historias divertidas de su salón de belleza, intentando distraerla,
pero Sofía escuchaba a medias. En su cabeza daban vueltas los pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. ¿Dónde buscar trabajo? ¿Cómo vivir con su pequeño sueldo? ¿Y si Javier tenía razón y ella realmente no valía nada? Esa noche, Sofía dio vueltas en el sofá-cama durante mucho tiempo, mirando la oscuridad. Afuera llovía y se oía el goteo de un canalón. La habitación de Marina era pequeña y acogedora. Por todas partes había maniquíes con peluca. En las estanterías, frascos de tinte para el pelo, tijeras profesionales. Olía a laca y a otros productos químicos, pero a Sofía no le importaba. Lo principal era tener un techo sobre su cabeza. Pensó en Javier. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento. ¿Dormiría tranquilo, convencido de que le había dado una lección? ¿O sentiría al menos un poco de remordimiento por lo ocurrido? Luego, sus pensamientos viajaron más atrás en el tiempo. Sofía recordó a su abuela Carmen, una mujer alta y distinguida con el pelo canoso recogido en un moño apretado. La abuela había muerto hacía 5 años, cuando Sofía tenía 30. Estaban muy unidas. Sofía solía pasar los veranos con ella en una casita a las afueras de la ciudad, escuchando sus historias y sus sabios consejos. Carmen había tenido una vida difícil. Su marido, el abuelo de Sofía, murió joven, cuando la abuela solo tenía 40 años. Se quedó sola con 2 hijos, sin profesión y sin dinero. Pero no se vino abajo. Empezó a trabajar en una fábrica, haciendo triples turnos, crió a sus hijos y les dio estudio. Después, también cuidó de su nieta cuando los padres de Sofía estaban ocupados. «Recuerda, niña», le decía su abuela cuando Sofía era apenas una adolescente. Estaban sentadas en el porche de la casa, limpiando bayas para hacer mermelada. Una mujer siempre debe tener algo suyo, su propio trabajo, su propio dinero, su propio rincón, para no depender de nadie. Los hombres van y vienen, pero tú eres para siempre. Entonces Sofía asentía, sin pensar demasiado en ello. Tenía unos 16 años, y esas conversaciones le parecían aburridas, de adultos. Pero ahora, tumbada en la oscuridad en un sofá ajeno, recordó esas palabras y sintió un vuelco en el corazón. Algo suyo. La abuela le había dejado una herencia. Pequeña, pero algo era algo. Una cuenta de ahorros, acumulada céntimo a céntimo durante toda su vida. Y una parcela en las afueras que en su día le habían asignado al abuelo por sus muchos años de trabajo en la fábrica. Sofía casi lo había olvidado. Javier lo sabía, por supuesto, pero nunca sacaba el tema. La herencia estaba a nombre de Sofía, la había recibido antes del matrimonio y por ley, era de su propiedad exclusiva. Sofía se incorporó de golpe en el sofá. El corazón le latía con fuerza. Los documentos. ¿Dónde estaban los documentos de la cuenta y de la parcela? Recordaba haberlos guardado en una carpeta aparte, en el armario, en el estante más alto, debajo de una pila de álbumes de fotos viejos. Javier nunca miraba allí. A la mañana siguiente, apenas había amanecido. Sofía se levantó en silencio para no despertar a Marina. Se vistió y salió del apartamento. La calle estaba fresca, olía a lluvia y a hojas mojadas. Sofía caminó hasta la librería más cercana que abría temprano. Compró un móvil barato con una tarjeta prepago, gastó casi todo el dinero que le quedaba. Pero el teléfono era indispensable. Al volver a casa de Marina, la encontró en la cocina desayunando. «Marina, tengo que ir a casa», dijo Sofía. «Mientras Javier está en el trabajo, para coger unos documentos. ¿Quieres que vaya contigo?» Marina dejó su tostada. «¿Y si está allí?» «No, seguro que está en el trabajo. Tenía una reunión importante a las 10. Me lo dijo ayer. Iré y volveré enseguida». Marina le dio las llaves de su viejo coche. Ella no tenía planes de salir ese día. Sofía condujo hasta su edificio y subió al 5º piso. El corazón le martilleaba como si estuviera haciendo algo ilegal. Aunque era su piso, sus cosas, se detuvo ante la puerta. ¿Y si Javier estaba en casa después de todo? ¿Y si se había saltado la reunión? Pero no se oía ningún ruido dentro. Sofía sacó sus llaves de la bolsa. Javier no se las había quitado el día anterior. Seguramente, en el calor del momento, no se le ocurrió. La puerta se abrió sin dificultad. El apartamento la recibió con silencio y un olor a aire viciado. En el fregadero de la cocina había platos sucios. Javier debió de desayunar y no fregó. Sofía fue al dormitorio, abrió el armario. Todo estaba en su sitio. Sus manos se estiraron hacia el estante superior y tantearon el borde de la carpeta bajo los álbumes de fotos. La sacó y la abrió. Los documentos estaban allí. La cartilla de ahorros a nombre de Carmen López con la nota de la transferencia a Sofía. El título de propiedad de una parcela de 800 metros cuadrados en el pueblo de Valleclaro, a 50 kilómetros de la ciudad. Sofía hojeó rápidamente los papeles. Todo en orden, todo correctamente formalizado. Guardó la carpeta en la bolsa y miró a su alrededor. ¿Debería coger algo más? ¿Fotos? ¿Para qué?
Aquella vida había terminado. Sofía salió del apartamento tan sigilosamente como había entrado y cerró la puerta tras de sí. De camino a casa de Marina, pasó por el banco. La cola avanzaba lentamente. Sofía, nerviosa, jugueteaba con la correa de su bolso. Finalmente, la llamaron a una ventanilla. La empleada, una chica joven con maquillaje llamativo, cogió los documentos y tecleó en su ordenador. ¿La cuenta existe? Efectivamente, dijo. A nombre de Carmen López, transferida a Sofía López. ¿El saldo? Con los intereses, asciende a, miró la pantalla, 30.200 euros. A Sofía se le cortó la respiración. ¿30.200 euros? No se imaginaba que pudiera haber tanto. Su abuela había ahorrado poco a poco toda su vida y, con los intereses acumulados a lo largo de los años, se había convertido en una suma considerable. ¿Desea cerrar la cuenta?, preguntó la empleada. Sofía asintió. No malgastaría ese dinero. Eran los ahorros de su abuela, su último regalo. Pero ahora podrían ser el comienzo de una nueva vida. Media hora después, Sofía salió del banco con una tarjeta nueva y la sensación de tener tierra firme bajo sus pies. No era una fortuna, claro, pero tampoco era la miseria. Tenía con qué empezar. Los 2 días siguientes los pasó buscando. Primero, encontró en internet el teléfono de una agente inmobiliaria especializada en la venta de parcelas en las afueras. Concertaron una cita. La agente, una mujer de unos 50 años, de aspecto profesional y con un traje sastre, llegó e inspeccionó la parcela. El sitio es bueno, dijo, recorriendo el terreno cubierto de maleza. Cerca del bosque, el río no está lejos, tiene conexión eléctrica. Está un poco abandonado, pero eso no es problema. Las parcelas aquí se venden bien. Creo que por 160.000 euros la venderemos rápido. Necesito que sea urgente. Sofía la miró a los ojos. Muy urgente. 1 semana como máximo. La agente se quedó pensativa. ¿En 1 semana? Bueno, si bajamos un poco el precio, encontraremos compradores. 150.000 y cerramos el trato en 3 días. ¿De acuerdo? Sofía aceptó. No tenía nada que perder. La agente resultó ser una mujer de palabra. 2 días después, la llamó. Tengo un comprador. Una familia joven que quiere construir. Al día siguiente, Sofía estaba en la notaría firmando los documentos. El dinero fue transferido a su cuenta ese mismo día. Ahora tenía más de 180.000 euros, una suma que le parecía irreal apenas 1 semana antes. Esa tarde, Sofía estaba con Marina en la cocina, discutiendo qué hacer a continuación. «Puedes alquilar un piso», sugirió Marina. «Con ese dinero puedes encontrar un buen apartamento de un dormitorio y todavía te sobrará para vivir». «Lo he pensado», Sofía removía lentamente su té. «Pero alquilar es tirar el dinero. Pagarle a alguien sin tener nada propio. ¿Y qué propones? ¿Comprar algo?» Sofía levantó la vista. «Algo pequeño, modesto, pero mío, para que nadie pueda echarme, para que sea mi hogar». Marina asintió. «Es una buena idea. Pero en la ciudad, con ese dinero, como mucho te compras una habitación o un estudio pequeño en las afueras. ¿Y fuera de la ciudad?» Sofía sacó el móvil y empezó a mirar anuncios. «Mira, aquí venden un pequeño chalet, 50 metros cuadrados, 600 metros de parcela, 170.000 euros, en el pueblo de Miraflores, a media hora en tren de la ciudad». Marina se acercó a mirar las fotos. Una casita de una planta con buhardilla, revestida de madera, una valla coqueta, un pequeño jardín con manzanos, un porche con una barandilla tallada. «Es bonita», admitió. «Pero estarás allí sola. ¿No te da miedo?» «No», dijo Sofía con firmeza. «No tengo miedo. Estoy cansada de tener miedo». A la mañana siguiente fueron a ver la casa. La dueña, una mujer mayor con una cara amable, las recibió en la cancel. «Pasen, pasen», las invitó. «La casa es buena, sólida. La construimos mi marido y yo hace 30 años, vivimos aquí, criamos a nuestros hijos. Ahora mi marido ha fallecido, los niños se han ido, y para mí sola es muy grande. Por eso he decidido venderla y mudarme a la ciudad con mi hija». Las guió por la casa. 2 habitaciones en la planta baja, cocina, un baño. Arriba, en la buhardilla, otra habitación luminosa con una ventana en el techo. Los muebles eran viejos, pero de buena calidad. Una chimenea en el salón, una caldera de gas para la calefacción. Todo funcionaba, todo en orden. Sofía salió al porche y miró a su alrededor. Silencio. Solo se oía el canto de los pájaros en el jardín y el ladrido lejano de un perro. El aire era fresco, olía a hierba y a manzanas. Nada que ver con su sofocante piso en el centro de la ciudad, donde siempre había ruido de tráfico y gritos de vecinos borrachos. «Me la quedo», dijo Sofía, volviéndose hacia la dueña. La mujer sonrió. «Haces bien.
Es un buen lugar para empezar una nueva vida. El trato se cerró rápidamente. En 3 días, Sofía transfirió el dinero, firmó los papeles, recibió las llaves, y allí estaba, frente a su casa, con las llaves en la mano, sin poder creer que todo fuera real. Marina le ayudó con la mudanza. No tenía muchas cosas. Una bolsa y un par de cajas con libros. Juntas limpiaron las ventanas, quitaron el polvo, hicieron la cama con sábanas limpia. Al anochecer, la casa ya parecía habitada. ¿Y bien, propietaria? Marina abrazó a Sofía por los hombros. ¿Estás contenta? Sofía asintió. Sí, estaba contenta. Por primera vez en muchos meses, se sentía tranquila, segura. Tenía su propia casa, su propio dinero, su propia vida. Javier no había conseguido destrozarla. Al contrario, la había empujado a creer por fin en sí misma. Por la noche, cuando Marina se fue, Sofía se sentó en el porche, envuelta en una manta, bebiendo té. El crepúsculo caía sobre el pueblo y las luces se encendían en las ventanas de las casas vecinas. Cerca de allí, se oía el murmullo de un arroyo. Silencio, paz, bienestar. Sofía sacó el móvil y marcó el número de un abogado que le había recomendado Marina. Contestaron al tercer tono. Dígame, Víctor Robles. Buenas noches. Me llamo Sofía López. Necesito una consulta sobre un divorcio. La voz del abogado era tranquila y profesional. Escuchó su historia, hizo algunas preguntas. Sí, tenía tiempo para reunirse mañana. Sí, se haría cargo del caso. No, no sería complicado, los bienes se dividirían según la ley. El piso pertenecía al marido, la casa a ella. No debería haber reclamaciones. Prepararemos la demanda y la presentaremos en el juzgado, dijo Víctor Robles. En su situación, el divorcio será rápido. En 2 o 3 meses será una mujer libre. Al colgar, Sofía se recostó en el banco y cerró los ojos. Libre. Pronto sería libre de Javier, de sus reproches, de sus humillaciones. Empezaría una nueva vida en su casa, bajo sus propias condiciones. Recordó a su abuela, sus manos grandes, trabajadoras, siempre cálida. Recordó cómo la abuela le enseñaba a hacer pasteles, cómo le contaba sobre su vida, sobre las dificultades que tuvo que superar. Una mujer debe ser fuerte, decía. No malvada, no dura, sino fuerte, para aguantar lo que venga. Gracias, abuela, susurró Sofía al vacío. Por todo. Por tus enseñanzas. Por tu apoyo. Incluso después de muerta, me has salvado. El viento trajo olor a humo. Algún vecino estaba encendiendo la chimenea. Sofía se levantó. Entró en casa y echó el cerrojo. Su casa, su vida. Nadie volvería a decirle que no valía nada. Mientras tanto, Javier estaba sentado en su sillón de cuero, comprado justo después del ascenso, mirando el teléfono. La pantalla brillaba en la penumbra del apartamento vacío. Ya eran las 11 de la noche. Había pasado el primer día desde que echó a Sofía. Esperaba una llamada, un mensaje, un golpe en la puerta. Se imaginaba cómo llamaría, tímida, suavemente, cómo se quedaría en el umbral con la cabeza gacha, pidiendo perdón. Javier, lo siento, me equivoqué. ¿Puedo volver? No volverá a pasar. Pero el teléfono permanecía en silencio. Javier sonrió con desdén y se recostó en el sillón. Todavía era pronto. Ella era terca, eso lo sabía. Seguramente se había quedado en casa de alguna amiga. Ahora estaría pensando en cómo salvar las apariencias y volver al mismo tiempo. No importaba, 1 o 2 días y aparecería. ¿A dónde iba a ir si no? Se levantó y recorrió el apartamento. Estaba extrañamente silencioso. Normalmente, Sofía siempre estaba haciendo algo por las tardes, trajinando en la cocina, viendo la televisión, pasando las páginas de un libro. Ahora, un silencio sepulcral. Era incluso incómodo. Abrió el frigorífico. Vacío. O casi, solo quedaban las sobras de la cena del día anterior en un tupper y una botella de agua a medio empezar. Hizo una mueca. Mañana, después del trabajo, tendría que pasar por el supermercado o cenar en un restaurante. Daba igual, Sofía volvería pronto y se encargaría de cocinar. Al segundo día, Javier se despertó con el despertador y descubrió con irritación que no quedaban camisas limpias en el armario. Todas las sucias estaban en el cesto de la ropa. Normalmente, Sofía hacía la colada los fines de semana, planchaba y lo colgaba todo ordenadamente. Tuvo que ponérsela del día anterior. En el trabajo, un colega arrugó la nariz al percibir el olor, pero no dijo nada. Javier estuvo de mal humor todo el día. La pagó con sus subordinados, fue grosero con la secretaria. Por la tarde, de vuelta a casa, pasó por una tienda y compró comida precocinada. Calentó unas croquetas en el microondas y se las comió directamente de la fuente, de pie junto a la encimera. No estaban buenas. Sofía cocinaba mejor. El teléfono seguía en silencio.
Al tercer día, Javier empezó a ponerse nervioso de verdad. Revisaba el móvil cada media hora. Quizás se había perdido una llamada. Quizás ella le había escrito y no se había dado cuenta. Pero no, nada. Silencio absoluto. Por la tarde no aguantó más y marcó el número de Sofía. Tonos largos y luego el buzón de voz. Colgó sin dejar mensaje. Una hora después, lo intentó de nuevo. Lo mismo. El teléfono estaba apagado o Sofía simplemente no contestaba. Javier recorrió el apartamento, entró en el dormitorio. El armario de Sofía estaba casi vacío. Solo se había llevado lo imprescindible. Sus cosméticos del baño habían desaparecido. Sus zapatillas de estar por casa, junto a la puerta, tampoco estaban. Volvió al salón y se desplomó en el sillón. Una sensación desagradable comenzaba a crecer en su pecho. ¿No era preocupación, era el miedo? No, ¿qué miedo? Volvería. Seguro que volvería. Simplemente había decidido darle una lección, mostrar su carácter. Pues que lo hiciera. Él tenía paciencia de sobra para aguantar esa rabieta infantil. El cuarto día fue especialmente duro. Hubo un problema grave en el trabajo. Uno de los comerciales perdió un cliente importante y Javier tuvo que dar explicaciones a sus superiores. Le echaron una bronca, insinuando que fallos así podrían costarle el puesto. Javier salió del despacho del jefe, pálido y con la mandíbula apretada. Antes, al llegar a casa después de un día así, se habría desahogado con Sofía. Le habría contado todo, ella le habría preparado un té, le habría compadecido y calmado. Pero ahora, entró en un apartamento vacío, y el silencio lo recibió como una bofetada. Javier cogió el teléfono y volvió a marcar el número de Sofía. Buzón de voz. Lanzó el teléfono al sofá y maldijo. ¿Dónde demonios estaba? ¿Por qué no llamaba? El quinto día comenzó con una llamada de su madre. Javi, ¿qué tal? La voz alegre de su madre sonaba demasiado alta para la resaca que Javier se había ganado la noche anterior, intentando ahogar su ansiedad con alcohol. He hecho un pastel y quería compartir la receta con Sofía. Dame su número, que lo apunté en algún sitio y lo he perdido. Mamá. Ella se ha ido. Javier se frotó el puente de la nariz. ¿A casa de una amiga? Por unos días. ¿Ah? Bueno, dale recuerdos de mi parte cuando vuelva. Y dile que me llame. Al colgar, Javier se dio cuenta de que le había mentido a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué no le había dicho la verdad? ¿Que había echado a Sofía, que llevaba 5 días sin dar señales de vida? Porque le daba vergüenza, porque su madre le habría montado un escándalo, porque él mismo empezaba a dudar de si había hecho lo correcto. Hacia el final de la semana, Javier apenas dormía. El apartamento se había convertido en un caos. Platos sucios en el fregadero, polvo en los muebles, el suelo sin fregar. Iba al trabajo como un zombi, cumpliendo con sus obligaciones de forma mecánica. Sus colegas empezaron a mirarlo de reojo, a cuchichear a sus espaldas. Séptimo día. Javier se despertó con una idea clara. ¿Basta de esperar? Hay que actuar. Se vistió, bebió café directamente de la cafetera, todas las tazas estaban sucias, y cogió el teléfono. Empezó a llamar a amigos comunes. Hola, Elena, soy Javier. Oye, ¿Sofía no te ha llamado? ¿Por casualidad? No. Vale. No. Todo bien. Solo quería saber. Hola, Sergio. ¿Has visto a Sofía esta semana? ¿No? No. Nada grave. Es que no consigo contactar con ella. Nadie sabía nada. O fingían no saberlo. Javier sentía como el resorte de la ansiedad se tensaba cada vez más en su interior. Finalmente, se acordó de Marina, la mejor amiga de Sofía. Marcó su número. Marina contestó al quinto tono. Su voz era fría, recelosa. ¿Diga? Marina. Hola, soy Javier. ¿Sabes dónde está Sofía? Sí, lo sé. ¿Y dónde está? ¿Y a ti para qué te interesa? Javier apretó los dientes. El tono de Marina era abiertamente hostil. Marina, es mi mujer. Tengo derecho a saber dónde está. ¿Tu mujer? La voz de Marina contenía una risa burlona. Es curioso oír eso de la persona que la echó a la calle en mitad de la noche sin dinero ni teléfono. Solo quería darle una lección. Pues felicidades, se la has dado. Ahora eres libre. Adiós. Espera. Javier alzó la voz. Marina, necesito su dirección. Dime dónde está. Ni hablar. Y no vuelvas a llamar. Colgó. Javier lanzó el teléfono sobre la cama y empezó a pasear por la habitación. La rabia hervía en su interior, mezclada con el miedo y un sentimiento nuevo y desconocido. ¿Era remordimiento? No, no podía ser. Él tenía razón. Ella era la culpable. Gastaba su dinero, se comportaba de forma irrespetuosa. Tenía derecho a darle una lección. Pero, ¿por qué entonces se sentía tan miserable? Recordó su primer encuentro en la feria del libro. Sofía estaba junto a un puesto de libros de segunda mano, hojeando un viejo ejemplar de Lorca. Él se acercó y le preguntó si le gustaba la poesía.
Ella levantó la vista, unos ojos grises, inteligentes, amables, y sonrió. Y él se enamoró de esa sonrisa. Recordó su boda, modesta. En un círculo íntimo, Sofía llevaba un sencillo vestido blanco, sin velo, con un ramo de flores silvestre. Se rió cuando él, torpemente, le puso el anillo, y le susurró: «No te preocupes, todo irá bien. Lo superaremos juntos». Recordó cómo se sentó junto a su cama cuando tuvo gripe hacía 3 años, le cambiaba las compresas, le preparaba caldo de pollo, le leía en voz alta para que no se aburriera. No durmió durante noches, temiendo que le subiera la fiebre. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿Cuándo se había transformado en el hombre que humillaba a su propia esposa, que la consideraba una nulidad? Javier se acercó a la ventana y miró a la calle. Abajo, la gente paseaba, parejas, familias con niños, una vida de sábado normal. Y en su apartamento, todo estaba vacío, frío, muerto. El orgullo. Eso era lo que más le dolía en ese momento. No el amor, no la nostalgia de Sofía, aunque, quizás, también había algo de eso en algún lugar profundo. Pero, ante todo, era su orgullo herido. Estaba convencido de que controlaba la situación, de que Sofía dependía de él, lo necesitaba, no sobreviviría un día sin él. Y ella, simplemente, había desaparecido. Llevaba una semana fuera de su vida y, al parecer, le importaba un bledo. Era insoportable. Javier volvió al teléfono y empezó a repasar sus contactos. ¿Quién más podría saber algo? ¿Sus compañeras de la biblioteca? No las conocía. ¿Parientes lejanos? Sofía apenas tenía familia. Sus padres habían muerto hacía mucho tiempo. Un momento. El banco. Tenían una tarjeta en común. Podía entrar en la aplicación y ver los últimos movimientos. Quizás allí encontraría alguna pista. Abrió la aplicación del banco, buscó la sección de movimientos de la tarjeta común, pero no había nada. La última transacción era de hacía una semana, el día que Sofía compró aquella blusa. Eso significaba que no había usado la tarjeta, que vivía con su propio dinero. Pero, ¿de dónde lo había sacado? Javier recordó que Sofía tenía su propia tarjeta, la de su sueldo. Nunca se había interesado por ella, consideraba ese dinero insignificante. Pero, ¿y si estaba viviendo de eso? 950 euros al mes. No era mucho, desde luego, pero alcanzaría para alquilar una habitación en las afueras. Se la imaginó en un piso compartido miserable, acurrucada en un catre, contando cada céntimo. Y por alguna razón, esa imagen le resultó aún más desagradable. No por pena hacia Sofía, sino porque su mujer, la mujer de Javier, vivía en esas condiciones. ¿Qué pensaría la gente si se enteraba de que era tan cruel, que había echado a su mujer a la miseria? No, así no podían seguir las cosas. Tenía que encontrarla, hablar, quizás incluso disculparse. No, ¿qué disculpas? Él no tenía la culpa, pero podría suavizar el tono, proponerle que volviera, prometer no volver a montar escándalos por dinero. Recordó a su amigo Carlos, que trabajaba en un banco. Quizás él podría ayudarle a averiguar dónde estaba Sofía, qué dirección figuraba en la base de datos. Marcó el número de Carlos. Este contestó alegremente, parecía estar de buen humor. «Javi, ¿cuánto tiempo sin llamar? ¿Qué tal, Carlos? Oye, necesito tu ayuda». Javier bajó la voz. Aunque no había nadie más en el apartamento. ¿Puedes buscar la dirección de una persona en la base de datos del banco? ¿Qué persona? Mi mujer, Sofía. ¿Y qué ha pasado? Bueno, no estamos viviendo juntos ahora. Necesito encontrarla, hablar con ella. ¿Puedes ayudarme? Carlos guardó silencio. Javier, eso es ilegal. ¿Lo sabes, verdad? ¿Por revelar datos personales me pueden despedir? O incluso llevarme a juicio. Carlos, por favor, no estoy preguntando por una desconocida. Es mi mujer. Solo necesito la dirección. Sería mejor que la llamaras tú mismo. No coge el teléfono. Javier no pudo contenerse y alzó la voz. Carlos, te lo pido como amigo. Solo una vez. No volveré a pedírtelo nunca más. Otra pausa. Luego, un profundo suspiro. Está bien, pero solo una vez. Y que no se entere nadie. ¿Entendido? Por supuesto. Gracias, Carlos. Te debo una. Dame los datos. Javier le dictó el nombre completo de Sofía, su fecha de nacimiento, su número de DNI. Lo recordaba todo de memoria. Carlos dijo que lo comprobaría mañana, lunes, en el trabajo y le devolvería la llamada. Javier pasó el resto del fin de semana en una espera agónica. No encontraba su sitio. Cogía el teléfono a cada rato, comprobando si Carlos había llamado. Finalmente, el lunes, cerca del mediodía, sonó el teléfono. Javi, lo he comprobado. Hay una nueva dirección registrada a nombre de tu mujer. El corazón de Javier latió con más fuerza. ¿Cuál? Pueblo de Miraflores, calle del Jardín,
Número 17. Está en las afueras, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Javier apuntó la dirección, dio las gracias a Carlos y colgó. Un pueblo. Se había ido a un pueblo. ¿Para qué? Abrió el mapa en el teléfono e introdujo la dirección. Efectivamente, en las afueras, no tan lejos. Podía llegar en 1 hora en coche. Javier miró el reloj. Las 12:30. Si salía ahora, a las 2 estaría allí. Hablarían, lo aclararían todo. Quizás ella ya estaba dispuesta a volver. Solo esperaba que él diera el primer paso. Se vistió, cogió las llaves del coche y salió corriendo del apartamento. Por el camino, ensayó lo que diría. Algo como: Sofía, basta de tonterías. Vuelve a casa, lo olvidaremos todo. O: Sofía, entiendo que estés ofendida, pero somos adultos, podemos hablarlo todo. O incluso: Sofía, te echo de menos. Intentemos arreglar las cosas. Sí, esta última opción no estaba mal. No era una disculpa, pero tampoco una orden. Un punto intermedio. Javier arrancó el coche y salió a la autovía. Por la ventanilla pasaban suburbios, campos, bosque. Cuanto más se alejaba, más nervioso se ponía. El corazón le latía en la garganta, las palmas de las manos le sudaban. Se las secaba constantemente en los vaqueros. ¿Y si no lo aceptaba? ¿Y si lo echaba? No, no podía ser. Llevaban 10 años juntos. Eso no era una tontería. 10 años era una historia, un vínculo. No podía simplemente borrarlo de su vida. El navegador anunció que se acercaba a su destino. Javier giró por una carretera estrecha que llevaba al pueblo. Las casas a ambos lados eran chalets, cuidados, con jardines y vallas. Silencioso, tranquilo, provinciano. Calle del Jardín. Javier redujo la velocidad, buscando los números en las cancel. Ahí estaba el 13, el 15, el 17. Detuvo el coche, salió y se quedó helado. Frente a él había un precioso chalet con buhardilla. No era un piso compartido, ni un miserable apartamento de alquiler, sino una casa de verdad. Una parcela cuidada, una valla recién pintada, manzanos en el jardín. En el porche había macetas con flores. Javier se acercó lentamente a la cancela, sin dar crédito a sus ojos. ¿Cómo? ¿De dónde había sacado Sofía una casa así? ¿Le había tocado la lotería? ¿O se había encontrado un amante rico? Ese pensamiento le quemó como agua hirviendo. Javier apretó los puños, sintiendo un escalofrío de rabia recorrerle la espalda. Así que era eso. Por eso se había ido tan fácilmente. Tenía un plan B, un ricachón que le había prometido una casa, dinero, una vida de lujo. Ya había extendido la mano hacia la cancela, dispuesto a abrirla de un tirón e irrumpir en el jardín para montar una escena, cuando la cancela se abrió sola. En el umbral estaba Sofía. Era completamente diferente. No era la mujer acosada y cansada que había echado hacía una semana. Llevaba el pelo arreglado, un maquillaje ligero, vaqueros y un jersey nuevos. Pero lo más importante eran sus ojos, tranquilos, fríos, seguros. A su lado había un hombre de unos 50 años, con un traje elegante y un maletín en la mano. Javier abrió la boca para decir algo, pero Sofía se le adelantó. Hola, Javier, su voz era serena, sin emoción. ¿Sabía que me encontrarías? Por eso he invitado a mi abogado. Te presento a Víctor Robles. Javier se quedó junto a la cancela, mirando alternativamente a Sofía y al hombre del traje. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitaba un abogado? Sofía, ¿de qué va todo esto? Empezó, pero se interrumpió al ver cómo Víctor Robles abría su maletín y sacaba una carpeta con documento. ¿Javier Ruiz? Preguntó el abogado con tono profesional. Sí, soy yo. Javier aún no podía recuperarse del shock. Sofía, ¿qué está pasando? ¿Qué casa es esta? ¿De dónde has sacado el dinero? Eso no es asunto tuyo, respondió Sofía tranquilamente, y en su voz no había ni rastro de la suavidad a la que él estaba acostumbrado después de 10 años. Pero ya que has venido, Víctor te entregará los documentos en persona. Mejor así. No habrá que enviarlos por mensajero. El abogado le tendió la carpeta a Javier. Él la cogió mecánicamente y la abrió. Demanda de divorcio. Sus ojos recorrieron las líneas. Solicito la disolución del matrimonio. Reparto de bienes. Compensación por daños morales. ¿Tú pides el divorcio? Javier levantó la cabeza y miró fijamente a Sofía. ¿En serio? Totalmente en serio, ella se cruzó de brazos. Víctor, por favor, explíquele los plazos. El abogado asintió y sacó otro papel. Señor Ruiz, según el Código Civil, los bienes adquiridos antes del matrimonio o recibidos como donación o herencia son propiedad privativa de cada cónyuge. Esta casa, señaló el chalet a espaldas de Sofía, fue adquirida por su esposa con los fondos obtenidos de la venta de una parcela heredada de su abuela, así como con fondos de una cuenta de ahorros personal abierta a su nombre antes del matrimonio. Por lo tanto, usted no puede presentar ninguna reclamación sobre esta propiedad.
Javier escuchaba, y el mundo a su alrededor pareció tambalearse. Una parcela, una cuenta de ahorros. Sabía que Sofía tenía alguna herencia de su abuela, pero nunca le había dado importancia. Menudencias, pensaba, calderilla. Y resulta que... ¿Cuánto? Preguntó con voz ronca. ¿Cuánto dinero había? Suficiente para comprar esta casa y vivir varios años sin trabajar. Sofía levantó ligeramente la barbilla. Pero seguiré trabajando. Me gusta mi trabajo en la biblioteca. ¿Recuerdas? Ese trabajo del que decías que nadie me miraba. Javier sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia a la vez. Volvió a mirar la casa, el jardín cuidado, la valla nueva. Todo era de ella. Ella sola. Sin él, en una semana se había montado una vida mejor que la que tenían juntos. Sofía. Escucha, dio un paso hacia la cancela. Pero el abogado se interpuso discretamente entre él y Sofía. Hablemos con normalidad. ¿Sin abogados? Sin papeles. Llevamos 10 años juntos. Sí, los llevamos, asintió Sofía. Y 9 de ellos fueron buenos. Pero el último año, especialmente los últimos 3 meses, se convirtieron en un infierno. Cambiaste, Javier. O quizás simplemente mostraste tu verdadera cara. No, Sofía. Es que estaba muy estresado en el trabajo. Había mucha presión. La presión en el trabajo no da derecho a humillar a una persona, le interrumpió ella y su voz se volvió más firme. Me decías que no valía nada, que sin ti no era nadie, que vivía de tu dinero y debía estar agradecida por cada céntimo. Me echaste de casa por la noche, bloqueaste mi tarjeta, me quitaste el teléfono y estaba seguro de que volvería arrastrándome, ¿verdad? Javier guardó silencio. Las palabras se le habían quedado atascadas en la garganta. Pues mira, continuó Sofía, no he vuelto. Y no volveré. He entendido algo importante esta semana. Mi abuela me repitió toda la vida, una mujer debe tener algo suyo, no depender de nadie. Yo no la escuchaba. Pensaba que el amor y el matrimonio eran para siempre, que eran un apoyo. Pero tú me has demostrado lo rápido que ese apoyo puede convertirse en una jaula. Yo no quería, empezó Javier. Pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No importa lo que quisieras, lo que importa es lo que hiciste. Y yo he sacado mis conclusiones. Víctor Robles carraspeó, llamando la atención. Señor Ruiz, en la demanda también se incluye una solicitud de compensación por daños morales. Dadas las circunstancias, la expulsión del domicilio sin medios de subsistencia, la presión psicológica, mi clienta tiene todos los motivos para exigir una indemnización. Pero, hizo una pausa. La señora López está dispuesta a renunciar a esta reclamación con la condición de que usted no se oponga al divorcio y firme todos los documentos voluntariamente. Javier los miraba a ambos y sentía como todo en su interior se retorcía en un nudo apretado. Era una humillación real y ardiente. Estaba a las puertas de la casa de su mujer, de su exmujer, como un mendigo, como un suplicante. Ella lo miraba desde arriba, fría y distante, como si fuera un extraño. ¿Has encontrado a otro? Se le escapó. Uno rico, ¿verdad? Que te ha comprado esta casa. Sofía sonrió con desdén, y en esa sonrisa había tanto desprecio que Javier se estremeció. No, Javier, no he buscado a nadie más. Me he encontrado a mí misma. Y resulta que con eso es suficiente. No puede ser que tú sola, hizo un gesto hacia la casa. En una semana. Es imposible. ¿Es posible cuando tienes un objetivo y no malgastas tus fuerzas en demostrarle a alguien tu valía? Sofía se acercó a la cancela y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? No me querías en los últimos meses. Quizás no me quieres ahora. ¿Querías el poder sobre mí? ¿Te gustaba la sensación de que dependía de ti, de que sin ti estaría perdida? ¿Te gustaba sentirte un gran hombre a costa de una esposa pequeña y patética? Eso no es verdad. Javier dio un paso adelante, pero el abogado volvió a interponerse. Señor Ruiz, le ruego que mantenga la distancia. Su voz era educada, pero firme. Es verdad, Sofía no apartó la mirada. Y cuando me fui, no te dolió perder a la mujer que amabas. Te dolió perder el control, que alguien se atreviera a desobedecer tu voluntad. Por eso has venido corriendo, no para reconciliarte, no para disculparte, sino para comprobar lo mal que me iba sin ti. Querías verme en la miseria, ¿verdad? Para confirmar que tenías razón. Javier guardó silencio. Porque ella tenía razón. Absolutamente toda la razón, hasta la última palabra. Pero te equivocaste, continuó Sofía, más bajo. No me va mal sin ti. Me va bien. Por primera vez en mucho tiempo, me va bien. Me despierto y no tengo miedo de hacer algo mal. No tengo miedo de que me reprochen cada céntimo gastado. No me siento una carga. Vivo en mi casa, con mi dinero, según mis reglas. Y es maravilloso.
Calló y se hizo el silencio. En el jardín cantaba un pájaro, el viento susurraba entre las hojas. Javier estaba de pie, con la cabeza gacha, y por primera vez en muchos meses, quizás en años, se sintió pequeño, insignificante. No era un jefe de departamento, ni el sostén de la familia, ni el dueño de la situación, sino simplemente un hombre pequeño y patético que había perdido algo valioso y solo ahora se daba cuenta. «¿Puedo cambiar?», logró decir. «Sofía, dame una oportunidad. He entendido que me equivoqué. Te echo de menos». «¿Echas de menos a la sirvienta?», respondió ella sin malicia, simplemente constatando un hecho. A la que cocinaba, lavaba, limpiaba y, además, no protestaba cuando la humillaban. «Pero esa mujer ya no existe, Javier. Murió hace una semana, cuando la echaste por la puerta. La que está ahora frente a ti es una persona completamente diferente». Víctor Robles volvió a hablar, llenando la pausa. «Señor Ruiz, la demanda de divorcio se presentará en el juzgado en los próximos días. Recibirá una citación en su domicilio. Le recomiendo que no alargue el proceso y no ponga obstáculo. El piso en el que vive fue adquirido por usted antes del matrimonio y seguirá siendo suyo. La señora López no lo reclama. Por su parte, no hay ninguna reclamación patrimonial. El divorcio será limpio y rápido, sí, por supuesto, usted no pone impedimento». Javier asintió mecánicamente. Tenía la mente en blanco. Había venido con la idea de recuperar a Sofía, quizás regañarla un poco por su huida, quizás perdonarla magnánimamente, y había ocurrido todo lo contrario. «Yo me voy», murmuró, retrocediendo hacia el coche. «Espera». Sofía se acercó a la cancela, la abrió y sacó un juego de llaves de su bolsillo. «Toma, las llaves del piso. Ya no las necesito». Javier cogió las llaves. El metal estaba caliente por el calor de su cuerpo. Miró a Sofía por última vez, su rostro tranquilo, su mirada serena, su porte orgulloso. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Se sentó al volante, arrancó el motor. Por el espejo retrovisor vio cómo Sofía y el abogado seguían junto a la cancela, siguiéndolo con la mirada. Luego, Sofía se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Simplemente caminó, sin mirar atrás. Javier salió a la carretera, y solo cuando el pueblo desapareció tras una curva, detuvo el coche en el arcén, apretó el volante con ambas manos y apoyó la frente en el plástico. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido llegar a esto? Sofía había sido una buena esposa, amable, paciente, cariñosa, y él lo había pisoteado todo. ¿Por qué? Por orgullo. Porque le habían ascendido y creyó que era mejor que nadie. Recordó cómo le decía que sin él no era nadie, y ahora ella había demostrado lo contrario. No solo había sobrevivido sin él, sino que había florecido, mientras él se quedaba solo en un apartamento vacío con su estúpido puesto y su ego inflado. Javier cogió el teléfono, quiso marcar su número, pero se detuvo. ¿Qué le diría? «Lo siento, demasiado tarde para disculpas. Vuelve». No volvería, y él lo sabía. Dejó el teléfono y miró por la ventanilla. Pasaban campos, bosques, algunas casas. Un día de otoño normal. Normal para todos los demás, pero para él el día en que había perdido más de lo que creía. Una semana después, Javier recibió la citación del juzgado. Acudió y escuchó en silencio las formalidades. Sofía estaba sentada al otro lado de la sala, junto a su abogado. Ni siquiera lo miró. La jueza hacía preguntas, ellos respondían. Todo rápido, seco, al grano. ¿Tienen las partes alguna reclamación mutua?, preguntó la jueza. No, respondió Sofía. No, repitió Javier como un eco. Bien, dada la ausencia de hijos en común y de disputas patrimoniales, así como el mutuo acuerdo para la disolución del matrimonio, el tribunal decide estimar la demanda. El matrimonio entre Javier Ruiz y Sofía López se considera disuelto a partir de hoy. El golpe del mazo. Todo había terminado. Sofía se levantó, recogió sus documentos, intercambió unas palabras con su abogado y se dirigió a la salida. Javier quiso llamarla, pero no se atrevió. Simplemente la vio salir de la sala. La espalda recta, el paso firme. Se quedó sentado unos minutos más, después de que la sala se vaciara. Luego también se levantó, salió a la calle, caminó hacia el coche pensando que ahora volvería a un apartamento vacío. Volvería a comer comida precocinada, a dormir en una cama sucia, a tropezar con la mirada en las estanterías vacías donde antes estaban los libros de Sofía. Y ella volvería a su casa, encendería la chimenea, prepararía un té, se sentaría en el porche con un libro, o invitaría a su amiga, o simplemente se quedaría en silencio, disfrutando de ser, por fin, libre. Javier se metió en el coche y miró su reflejo en el espejo. Una cara cansada, ojeras, un pliegue amargo en la boca. ¿Cuándo había envejecido tanto? Arrancó el motor y se fue a casa. Por el camino,
Pensaba que la vida es extraña. Crees que la controlas, que todo va según tu plan. Y luego resulta que simplemente caminabas al borde de un precipicio sin darte cuenta, hasta que caes. El apartamento lo recibió con el mismo silencio sepulcral. Javier dejó las llaves sobre la mesita, fue al salón y se dejó caer en su sillón de cuero. ¿El mismo que había comprado después del ascenso? Orgulloso y satisfecho de sí mismo. Ahora le parecía simplemente un sillón, caro, pero sin sentido. Cogió el teléfono y abrió la galería. Había fotos antiguas. Él y Sofía en la feria del libro, donde se conocieron. Ella ríe, apretando una pila de libros contra el pecho. Su boda, ella con un vestido sencillo, él de traje. Ambos felices. Un viaje a la playa hacía 3 años. Sofía de pie en la orilla. El viento le agita el pelo. Entrecierra los ojos por el sol y sonríe. ¿Cuándo había dejado de ver esa sonrisa? ¿Cuándo había dejado de valorar lo que tenía? Javier cerró la galería, dejó el teléfono sobre sus rodillas y se quedó sentado en la habitación que oscurecía, pensando que no había perdido solo a una esposa. Había perdido a la persona que lo amaba no por su dinero, ni por su puesto, ni por su estatus. Simplemente lo amaba por ser quien era. Y él no lo había apreciado, lo había dado por sentado y lo había pagado caro. Afuera se encendieron las farolas. En el apartamento estaba oscuro y silencioso. Javier, sentado en su sillón, por primera vez en muchos meses, se permitió llorar. No de rabia ni de rencor. De vergüenza y de la amarga conciencia de que algunas cosas no se pueden recuperar, por mucho que te esfuerces. A esa misma hora, Sofía estaba sentada en el porche de su casa, envuelta en una manta. En sus manos humeaba una taza de infusión de hierbas. A su lado, en el banco, había un libro abierto. En el cielo se encendían las primeras estrellas, y en la casa ardía una luz cálida, acogedora, hogareña. Miró las estrellas y sonrió en silencio. Sonrió a su nueva vida, a las nuevas oportunidades, a su nuevo yo, a la que no tenía miedo de ser fuerte, a la que conocía su propio valor, a la que su abuela Carmen le había enseñado a ser. Gracias, abuela, susurró Sofía en el silencio de la noche. Por todo, por tu sabiduría, por tu fuerza. Por creer en mí más que yo misma. El viento trajo el olor a manzanas del jardín. A lo lejos, ladró un perro. Un vecino llamaba a sus hijos a casa. La vida vespertina normal de un pequeño pueblo. Tranquila, pausada, amable. Sofía terminó su infusión. Se levantó, entró en casa, cerró la puerta y giró la llave en la cerradura. Su casa, su vida, sus reglas. Y era maravilloso.